Buenas tardes, soy Esteban Cruz Fidalgo, profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Extremadura, y voy a presentar en este vídeo la comunicación titulada Los comienzos de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, entre el fracaso operativo y la disidencia en economía política. Esta es una investigación que realizo junto con mis compañeros de departamento, los doctores Francisco Manuel Parejo Moruno y José Francisco Rangel Preciado. En esta diapositiva presentamos la estructura de la comunicación. En la introducción hablaremos de la aparición y papel de las reales sociedades económicas de amigos del país, tanto a nivel general como su papel en el proceso de institucionalización de la enseñanza en economía política, para, en un segundo apartado, presentar a la Real Sociedad Extremeña de Amigos del País de Badajoz. En relación a la económica, como se le llama popularmente, nos centramos en la Cátedra de Agricultura, que funcionase desde 1819 hasta 1836 de manera intermitente, y sobre todo en la figura de quien fuese su catedrático Julián de Luna y de la Peña. A través de los discursos que conocemos de este, de 1816 y 1833, y que complementamos con otros escritos, en el apartado 3 exponemos qué contenido pudieran tener las enseñanzas de economía política que Julián de Luna impartiesen desde esta cátedra de agricultura, disfuncional para la difusión de conocimientos agronómicos por carecer de un jardín botánico o terreno donde mostrar las enseñanzas prácticas. Finalmente, reflexionamos en las conclusiones sobre el desconocimiento de Julián de Luna y de su obra, pues es autor de un libro de economía política que parecía estar destinado a servir de libro de texto para las enseñanzas en esta materia. La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz fue una de las sociedades creadas tras el Real Decreto de 9 de junio de 1815, que disponía la creación de sociedades económicas en todas las capitales de provincia. Las principales preocupaciones de la sociedad estuvieron encaminadas a promover la enseñanza de artes y oficios útiles, sin descuidar otros aspectos de acción social. Disponemos en el archivo de la económica de una serie de memorias sobre muy diversos temas relacionados, pues, con la industria, sobre todo con la agricultura, así como de actividades relacionadas con la beneficencia. La Cátedra de Agricultura fue establecida por Real Orden de fecha de 26 de noviembre de 1818, junto con otras 5 cátedras de agricultura en otras reales sociedades económicas, y fue la primera cátedra que se abrió en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. El 18 de abril de 1819 se nombra como catedrático por oposición a Julián de Luna y de la Peña. De la actividad de esta cátedra no sabemos realmente mucho. Lo que sí sabemos es que estuvo prácticamente inoperativa al no disponer, como hemos dicho antes, de un terreno de pruebas para los cultivos y las técnicas que Julián de Luna enseñaba teóricamente. Por Real Orden de 26 de mayo de 1809 se dispuso que se adoptara como texto en todas las cátedras de agricultura la obra titulada Lecciones de Agricultura del catedrático del Real Jardín Botánico y presidente de la clase de agricultura de la Matritense, Antonio Sandalio Arias, de la cual obra de la cual Luna era partícipe con 2 capítulos, ya que era un colaborador muy próximo a Sandalio Arias. Tanto es así que fue secretario de la clase de agricultura de la Matritense en el curso 1816-1817. Además, también sabemos que no solo había deficiencias en cuanto a la provisión de los recursos reales de las instalaciones necesarias para estas enseñanzas, sino que ni siquiera había los medios para pagar el sueldo de Julián de Luna. Con la llegada de Luna a Badajoz, este se implica en las actividades de la económica, de la cual pronto es nombrado secretario. Tras la huida de Fernando VII durante el trienio liberal, Luna colabora estrechamente con Manuel de la Rocha, quien sería presidente de la económica en este periodo, y colabora en las actividades de una sociedad patriótica que funciona en Badajoz desde el 21 de abril de 1820 con el nombre de Asamblea Constitucional de Badajoz, y también colabora como
colaboran Manuel de la Rocha y Julián de Luna como redactores de diversos periódicos en Badajoz y en la provincia. Tenemos constancia de 3 discursos de Julián de Luna durante su estancia en Badajoz. Un primer discurso de apertura de la Cátedra de Agricultura del 7 de enero de 1820, un discurso pronunciado en la Reunión Patriótica de Badajoz el día 1 de enero de 1821, y también el discurso de restitución de la Cátedra de Agricultura de 1833 tras la muerte de Fernando VII. Por el discurso de 6 de noviembre de 1822 que Manuel de la Rocha daría en la apertura de la primera universidad de provincia, discurso que es rescatado por López Prudencio en un artículo escrito en 1828 en la revista El Correo Extremeño, sabemos que Julián de Luna estuvo dando clases de economía política desde su cátedra de agricultura y que el tiempo que estuvo de forma interina en la cátedra de economía política de la Matritense fue de 2 años, entre 1816 y 1818. Con la vuelta de Fernando VII, la económica es clausurada durante los 10 años que dura la década ominosa. A instancias de un tribunal presidido por el obispo y primer presidente de la económica, Mateo Delgado Moreno, Manuel de la Rocha y otros miembros del estamento clerical fueron represaliados por su actividad durante el trienio liberal y recluidos en diversos conventos. Si bien Manuel de la Rocha pronto consigue huir a Portugal. Por su parte, la llegada de las tropas franco-españolas a Badajoz encontró a Luna como secretario interino del estamento de crédito público custodiando las cajas provinciales, según lo cuenta su nieto Mario Rosso de Luna en un artículo sobre la figura de su abuelo en la revista de estudios extremeños publicado en 1901. Luna, en este momento, sería desterrado a Cabeza del Buey, donde coincidiría con Manuel José Quintana. Según sabemos por Esteban Cortijo, se conserva correspondencia de Luna con Quintana como con Juan Donoso Cortés. Estas cartas evidencian el conocimiento que había de la obra de economía política que Julián de Luna estaba escribiendo, de sus ideas y de cómo era digno de la confianza de ambos, pues intercedieron por él en numerosas ocasiones. Buena muestra del interés por esta obra que estaba escribiendo Luna la da no solo esta correspondencia privada, sino también que en documentos oficiales fuese exhortado a dar fin a su obra, como aparece en la Real Orden del Ministerio de Gobernación de la Península de fecha de 16 de mayo de 1837. En 1833 se reabre la económica, una vez muere Fernando VII, y es reinstalada la Cátedra de Agricultura. En este periodo, Julián de Luna seguiría insistiendo en la adquisición de unos terrenos pertenecientes al convento de Santa Ana, al lado del río Guadiana, para las enseñanzas prácticas de la cátedra, pero la cátedra seguiría adoleciendo de la misma falta de recursos, instalaciones e inoperancia, y así sería hasta que desaparece en 1836. Los discursos inaugurales de Luna de 1816 en la Cátedra de Economía Política de la Matritense y de 1833 en la reapertura de la Cátedra de Agricultura de la Económica de Badajoz nos dan una idea de las ideas y enseñanzas que impartiese y difundiese durante los años que la reacción absolutista no lo impidió. En concreto, en base a los testimonios que conocemos, sabemos que Julián de Luna impartió enseñanzas en economía política entre los años 1816 y 1818 en la Matritense y a lo largo de 7 años en la económica desde la Cátedra de Agricultura, divididos en 2 periodos. El primero entre 1819 y 1823 y un segundo periodo entre 1833 y 1836. Durante su etapa académica como docente, por las referencias que hace en sus discursos, parece que Luna utiliza principalmente el manual de Jean-Baptiste Say. No obstante, paulatinamente vemos que se va alejando de los principios liberales más abstractos hacia una aplicación adecuada al contexto español, aspecto que es consecuente con la adopción, la introducción de las ideas de la economía política por el conjunto de los economistas españoles. Lo que no podemos saber a través de estos discursos es si Luna llegó a incluir en sus clases las nociones de trabajo atrayente y su simpatía hacia la asociación y el trabajo cooperativo que aparece
en su Tratado de Economía Política, ligados a una noción de felicidad y del individuo diferente, muy particular, con respecto a la representación del individuo y del materialismo de la economía clásica. Por los problemas que tuviera en su etapa política, que han quedado reflejados en las cartas con Donoso Cortés, también en su discurso como jefe político de Bilbao de 1840, o en la memoria que contiene una estadística sucinta de Vizcaya de 1842, y el apremio que tanto Donoso Cortés como de estamentos oficiales se hace para la terminación de su obra, creemos que es por motivo de estas experiencias y de las injusticias presenciadas en sus diversas funciones políticas, que entonces el liberalismo de Luna se radicaliza. Parece ser que tras perder el favor de las élites madrileñas, tras su retirada de la función pública en 1843, en una batalla donde jugaba a favor del bando perdedor, y junto con la deriva hacia el socialismo utópico que expresan sus ideas en una sociedad donde estas expresiones de la realidad material eran públicamente combatidas por el pensamiento liberal desde la tribuna, los periódicos y los órganos censores, no es ninguna sorpresa que su tratado de economía política no fuese finalmente publicado, ni mucho menos pudiese llegar a formar parte de alguna forma de la lista oficial de textos recomendados. No obstante, en este periodo hubo dos intentos de edición de la obra de Luna por estas fechas. Una del propio Luna, por interés de un editor francés, que finalmente no llegó a buen puerto, y una petición aparecida en un periódico madrileño, con Luna ya fallecido durante el bienio progresista, en 1854, que recordaba la existencia de esta obra de Julián de Luna y demandaba que se le diese imprenta. Y bueno, simplemente tras enseñar economía política a lo largo de 9 años, 2 en Madrid de forma interina y 7 en Badajoz de forma no oficial desde su cátedra de Agricultura, y por ser un autor de un libro de texto, presuponemos que por las vicisitudes políticas no pudo darse finalmente imprenta, creemos que Julián de Luna merece un hueco en una historia de la institucionalización de la economía política que ciertamente creemos que no puede ser lineal o estar basada meramente en criterios lógicos. Muchas gracias.